¿Qué tal amigos? ¿Escucharon que vamos a estar en recesión? ¿Qué es la recesión? Bienvenidos a Oasis Asesoría Financiera. Mi nombre es José Luis Manjarres. Vamos a platicar. Recientemente en las noticias escuchamos que estábamos entrando en una recesión y que era una recesión además pues mundial, porque bueno, también hay veces que hay recesiones en los países, digamos, de forma separada, ¿no? Pues en este caso se está hablando de una recesión mundial. ¿Y entonces qué es una recesión? Bueno, una recesión es en general la disminución de la actividad económica en general. En este caso, pues se está hablando que a nivel mundial, pues la actividad económica va a estar disminuyendo, ¿no? ¿Y esto por qué se da? Bueno, principalmente sucede porque, bueno, resulta que hemos tenido inflaciones altas y entonces cuando la inflación es alta, pues las empresas empiezan como que a cuidar el dinero, las personas también, y entonces perciben que a lo mejor pues los bienes y servicios están subiendo de precio, y entonces lo que hacen es gastar un poco menos, ¿no? Entonces, entonces, lo que hacen las empresas, si tienen que hacer algunas inversiones o contratar personal o hacer algunos proyectos, pues prefieren detenerlos un poquito y las personas también. Si a lo mejor querías comprar una casa o un auto o planeabas a lo mejor salir de vacaciones, una cosa así, pues a lo mejor percibes que a lo mejor no es buen momento y entonces lo retrasas un poquito, ¿no? Entonces, lo que sucede, entonces la actividad económica en general, las compras, las ventas, el dinero y demás, pues disminuye un poquito esa cuestión, ¿no? Y entonces baja el consumo de bienes y servicios. Entonces como que se autocumple porque las empresas y las personas percibían que iba a haber menos dinero y entonces efectivamente pues se deja de gastar y entonces efectivamente hay menos dinero, ¿no? Entonces, entonces sucede que, bueno, pues el PIB de una economía pues disminuye un poco y entonces se vende menos, hay menos inversiones, aumenta un poco el desempleo, etcétera, ¿no? Y entonces esto es normal en las economías en general, siempre hay ciclos económicos donde hay un periodo donde va expandiéndose y llega un momento donde llega a cierto punto y se empieza a contraer. Hay, digamos que explota un poco la burbuja y entonces pues hay un periodo de ajustes y demás, ¿no? Entonces es lo que vamos a estar viendo ahorita. Esto es un poquito, bueno, pues un, algo tiene que ver pues, con la consecuencia de la pandemia, ¿no? Que se emitió mucho dinero y entonces la inflación en la mayoría de los países del mundo pues aumentó y entonces eso nos está causando ahorita esta recesión, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer cuando esto sucede? Bueno, pues sí, definitivamente tratar de no contratar deuda, probablemente, porque pues, las tasas van a estar un poquito más altas, y tratar de cuidar nuestro dinero. Por otro lado, es interesante porque en realidad ahorita es buen momento para invertir porque las acciones y otro tipo de activos puede ser que estén baratos. Entonces ahorita, como se percibe que se van a estar vendiendo poco, bueno, pues algunos de esos activos puede ser que las casas, los inmuebles o algunas inversiones, acciones de empresa y demás, pues algunas de ellas están a buen precio y están baratas. Entonces, si tenemos un poco de dinero disponible, puede ser buena idea que lo invirtamos, ¿no? Entonces, o si nos llega algún dinero y demás, bueno, o si lo pensábamos gastar en algo, en un automóvil, en una casa, no así, a lo mejor es buen momento de momento invertirlo, pero no guardarlo simplemente en el banco, sino invertirlo en el mercado de valores, porque bueno, podemos estar teniendo a lo mejor algunas inversiones que están baratas y puede ser, pues están digamos de oferta, ¿no? Entonces podemos encontrarlas a buen precio y esperarnos algunos meses para que esto se revierta y pues entonces pues tengamos un rendimiento interesante sobre esas inversiones. ¿Cuál es el tema con la recesión? En realidad, pues esto es parte del ciclo económico, es normal, siempre después de un periodo de expansión, pues siempre hay estos periodos de desaceleración. Entonces es normal que existan y digamos un poco la buena noticia es que no duran tanto. Se calcula que más o menos una recesión promedio dura entre 8 y 18 meses.
Entonces ahorita ya llevamos como un trimestre más o menos, entonces probablemente le falte a lo mejor un año y medio, una cuestión así, en lo que seguimos con esta recesión, a lo mejor bajando un poquito las bolsas y demás, pero puede ser que inclusive salgamos antes, ¿no? Como les digo, son entre 8 y 18 meses, pues puede ser que dentro de un año ya estemos saliendo. Y además, los ciclos económicos, las recesiones, se calcula que duran entre 8 y 18 meses, pero los periodos de expansión son mucho más largos. En promedio, se calcula que duran 6 o 7 años. Ahorita ya traíamos algo así, un periodo de expansión como de 10 años. Entonces, era normal que se esperara pues una recesión, un periodo de ajuste, una disminución para que de ahí algunas cosas pues tomaran como su lugar, ¿no? ¿Cuál es la ventaja también? Que después el periodo de expansión generalmente es mucho más grande. O sea, si nosotros aguantamos bien la recesión, después de un año, año y medio, las cosas empiezan otra vez a retomar su crecimiento, las empresas vuelven a invertir, vuelven a contratar personal, vuelven a crecer, los proyectos que tenían un poco parados los empiezan a echar a andar otra vez. Y entonces vuelve a haber crecimiento económico pues en los países y en las empresas y por consiguiente pues también en las personas, ¿no? Y entonces en ese sentido vuelve a haber otro periodo de crecimiento. Entonces, y como les digo, los periodos de crecimiento generalmente son más largos. Ahorita ya traíamos como 10 años, ¿no? Como de 2010 a 2020 como de crecimiento económico. Después se nos atravesó el tema de la pandemia donde las cosas estuvieron como raras. Había crecimiento en unas empresas y decrecimiento en las otras. En promedio la cosa más o menos se veía igual. En realidad 2020 fue un año de mucho crecimiento. Y 2021, la primera parte más o menos también. Y ahorita 2022, pues ya estamos viendo un poco esta desaceleración, ¿no? Entonces, pues eso es lo que va a suceder. Eso es lo que sucede en las recesiones. Eso es una recesión. Y bueno, pues calculamos que más o menos puede estar durando algo así como un año y medio, una cuestión así. Y si ustedes tienen dinero disponible, bueno, puede ser buen momento para invertir en ETFs, en acciones de empresas y tal vez si querían comprar a lo mejor una casa o un automóvil, bueno, pues a lo mejor eso sí lo podemos detener un poquito, esperar a que haya ofertas para poder hacer esa inversión, ¿verdad? Entonces, pues de eso se trata la recesión. Si les gustó la información, consideren suscribirse y nos vemos muy pronto. Hasta luego.